Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Te damos gracias por la bendición de este tiempo, que tu palabra sea entendible, Señor, que tu mensaje lo escuchemos claramente, pero sobre todo que estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Te agradecemos por todo lo que nos diste el día de hoy, por todos los afanes, por todas las bendiciones, por toda la provisión, Señor, que son mucho mayores que cualquier prueba o tentación que pudiéramos haber tenido. Te agradecemos porque tu presencia siempre va con nosotros y porque siempre estás al pendiente del cuidado de cada uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Martes 13. Bueno, como dice el dicho, como decía mi mamá, en martes 13 ni te cases ni te embarques. ¿Quién sabe cómo decía mi mamá? Pero bueno, este... ¿Qué leímos el día de ayer? Como les decía, leemos la historia de Judá, de los reyes de Judá. En el capítulo 12 vimos cómo el rey de Siria, Sisac, invadió Judá, que se llevó todo el oro y la plata, que, bueno, más bien que el rey de Judá en ese momento se lo entregó para que no le hicieran la guerra. En el capítulo 13 vimos el reinado de Abías, un rey bueno, que él quitó mucha idolatría en la que estaba viviendo el pueblo de Israel, pero no quitaba los lugares altos. Recuerda que los lugares altos no es arriba de un árbol o en el monte, era en cualquier lugar donde ponían los ídolos. Generalmente les llamaban lugares altos porque estaban en la cima de un monte o en la ladera de un monte, que era donde subía a adorar los paganos de Israel. En el capítulo 14 leímos la historia del reinado de Asa, que era el hijo de Abías, que también fue un buen rey, que lo que no hizo su papá Abías quitando los lugares altos, él lo hizo el reinado de Asa. De hecho, el Señor lo bendijo en tan grande manera que cuando unos etíopes y unos egipcios lo quisieron invadir, la palabra de Dios dice que los despedazó, ¿no? Que Dios los despedazó y que Asa pudo obtener un gran botín. De hecho, el capítulo 15 del libro segundo de Crónicas es una continuación del reinado de Asa, pero con las reformas religiosas que dio. Generalmente los comentarios ya lo dimos en los libros de Reyes. Recuerden que ahí está la historia, pero de los dos reinos, el del norte y el del sur, cuando se dividieron. Aquí solamente estamos viendo la historia de Judá y de Benjamín, que era en donde seguía la línea de David. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión también nos tocan 4 versículos. Yo creo que ya estamos un poquito llenos de tanta genealogía, de tanta historia, que el Señor dijo, bueno, ya les voy a adelantar muchos capítulos para que puedan terminar ya su lectura. Vamos a comenzar con el capítulo 16 del libro segundo de Crónicas, y escrito está: Alianza de Asa con Ben-Hadad. En el año 36 del reinado de Asa subió Baasa, rey de Israel, contra Judá, y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa del Señor y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: Hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin que se retire de mí. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel-Maim y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí. Oyendo esto, Baasa cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá, y se llevaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y con ella se edificó a Jeba y a Mispa. En aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y él le dijo: Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en el Señor tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en el Señor, él los entregó en tus manos, porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y le echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió a Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres,
y murió en el año 41 de su reinado. Y lo sepultaron en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especies aromáticas preparados por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Capítulo 19 del libro segundo de Crónicas, escrito está. Reinado de Josafat. Reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel, puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Efraín, que su padre Asa había tomado. Y el Señor estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. El Señor, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y se animó su corazón en los caminos del Señor, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñaran en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá teniendo consigo el libro de la ley del Señor, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor del Señor sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat, y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén, y este es el número de ellos según sus casas paternas. De los jefes de los millares de Judá, el general Adnas, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Joanán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente al Señor, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y de escudo. Tras este, Josabad, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Capítulo 18 del libro segundo de Crónicas. Escrito está. Micaías profetiza la derrota de Acab. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía. Y le persuadió que fuera con él contra Ramot de Galad, y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galad? Y él respondió: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Bueno. Además dijo Josafat al rey de Israel: Te ruego que consultes hoy la palabra del Señor. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿Iremos a la guerra contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Y ellos dijeron: Sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿Hay aún aquí algún profeta del Señor para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar al Señor, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: No hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía: Así ha dicho el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: Sube contra Ramot de Galad y serás prosperado, porque el Señor la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: Vive el Señor, que lo que mi Dios me diga, eso hablaré. Y vino al rey, y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad, o me estaré quieto? Él respondió: Sube y serán prosperados, pues serán entregados en sus manos. El rey le dijo:
¿Hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre del Señor, que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: He visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo el Señor: Estos no tienen Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿No te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal? Entonces él dijo: Oigan pues la palabra del Señor. Yo he visto al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y el Señor preguntó: ¿Quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante del Señor y dijo: Yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿De qué modo? Y él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: Tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he hablado, he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, porque el Señor ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo: ¿Por qué camino se fue de mí el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías respondió: He aquí, tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: Tomen a Micaías y llévenlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y díganles: el rey ha dicho así: pongan a éste en la cárcel y susténtenlo con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo: Si tú vuelves en paz, el Señor no ha hablado por mí. Dijo además: Oigan, pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galad, y dijo el rey de Israel a Josafat: Yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Ay. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Y había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo: No peleen con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y el Señor lo ayudó, y los apartó Dios de él, pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la aventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero: Vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Capítulo 19 del libro segundo de Crónicas, escrito está: El profeta Jehú amonesta a Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén, y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat: Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Señor, pues ha salido de la presencia del Señor ira contra ti por esto, pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera, y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Josafat nombra jueces. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín, y los conducía al Señor, el Dios de sus padres, y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares, y dijo a los jueces: Miren lo que hacen, porque no juzgan en lugar de hombres, sino en lugar del Señor, el cual está con ustedes cuando juzgan. Sea pues con ustedes el temor del Señor. Miren lo que hacen, porque con el Señor nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel, para el juicio del Señor y para las causas. Y volvieron a Jerusalén y les mandó diciendo: Procederán asimismo con el temor del Señor, con verdad y con corazón íntegro. En cualquier causa que viniera a ustedes de sus hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, los amonestarán para que no pequen contra el Señor, para que no venga ira sobre nosotros y sobre sus hermanos. Haciendo así no pecarán. Y he aquí el sacerdote Amarías será el que los presida en todo asunto del Señor, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de ustedes. Esfuércense pues para hacerlo, y el Señor estará con el bueno. Con eso terminamos la lectura del día de hoy del libro de Crónicas. Ya, bueno, a veces cómo nos queda mal, ¿no? Cuando hablamos bien de un rey,
nos damos cuenta de inmediato cómo nadie es bueno. Vemos que Asa cómo terminó, ¿no? Ya no confiaba en Dios. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué? ¿Qué le pasó al buen Asa que no confiaba ya en Dios? Tan es así que murió de una fea forma. No, no sé qué sea esa forma de morir de la enfermedad de los pies. No lo sé, pero debe de haber sido muy feo. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo. Vamos a terminar con el capítulo 14 del libro de Lucas. Pero ¿qué vimos ayer? Bueno, como les decía, tanto el capítulo 13 como el 14 y el 15 están dirigidos al pueblo de Israel, al pueblo judío. Ajá, porque por medio de las parábolas el Señor Jesús les habla muy duramente. De hecho, en ese capítulo 14 de los versículos 15 al 24, vemos por ahí una parábola llamada de la Gran Cena. ¿De qué se trata esa parábola? Estamos viendo que era un señor que iba a hacer una gran cena e invitó a todos sus amigos, pero cada uno de sus amigos le presentó excusas para no presentarse, ¿no? Que me voy a casar, que compré una hacienda, que acabo de comprar unas yuntas y las voy a probar y no sé qué. Y entonces el señor, muy enojado y no para no quedarse con la comida, mandó a traer a todos los cojos, los ciegos, los pobres, que fueran a su cena para que fueran convidados del banquete que él había hecho. Y aún así dice la palabra que no se llenó su casa y mandó a uno de sus criados para que le trajeran más gente, que trajeran, inclusive por ahí entendemos que es a la fuerza a los que andaban en el camino. El criado muy obediente cumplió, fue por todos ellos y así se llenó la casa en esa parábola. Pero ¿qué nos quiere entender esa parábola? Ok, obviamente el Señor que hizo la gran cena, pues es nuestro Dios Padre Todopoderoso. Y invitó a todo el pueblo de Israel, a todo el pueblo judío, lo invitó, o sea, le estaba diciendo, vengan a mi reino, regresense, coman conmigo, les convido de mi banquete. Pero el pueblo de Israel le puso 20,000 excusas, le impuso pretextos, no creyó en la palabra que les estaba siendo dada y no aceptaron esa invitación que Dios les estaba haciendo para que estuvieran con él en la gran cena. Tan es así que dice que el Señor se enojó. Y en este caso podemos comprender al criado como el Señor Jesús, al que mandó a todo el pueblo. Mandó al pueblo, a los pobres, a los cojos, a los enfermos, a los que necesitaban escuchar ese evangelio del reino, para que fueran convidados al banquete que estaba preparando este Señor. Y así fue. Todos ellos sí respondieron al llamado que se les estaba haciendo, tan es así que dice la palabra que estuvieron convidados en ese banquete, pero todavía más, como no se llenó la casa que él tenía preparado, como ese banquete aún estaba incompleto, mandó a que se trajeran a todos los que estaban en el camino. ¿Quiénes son todas esas personas pobres, cojos, ciegos, lisiados, todos esos enfermos y todos aquellos que estaban en el camino? Los gentiles, lo que ahora nosotros somos los gentiles. Recuerden que gentil para el pueblo judío es todo aquel que no es judío. Todo aquel que no es judío es llamado gentil. Entonces fue cuando se nos hizo el llamado a todos nosotros para que respondiéramos a ese banquete. Eh, y aún así tenemos la oportunidad de decir que sí o decir que no. Fíjense que me enfadaba yo mucho, bueno, todavía me enfado mucho, cuando surgen por ahí pastores, bueno, falsos pastores, falsos maestros, que se atreven a dar horas o días o meses o años, donde dicen que el Señor Jesucristo ya va a regresar. Bien sabemos que es mentira porque el día y la hora solamente lo conoce nuestro Dios Padre. Y además tenemos que entender que Dios en su soberanía, si dice que en 5 minutos, y no es necesario que se cumplan todas las profecías. Pero Dios no procede así, lo estamos viendo. Lo que vemos es que sí hay muchas publicaciones acerca de que los tiempos se están acercando. No es que estemos en los tiempos, sino que los tiempos se están acercando, que el Señor Jesucristo ya viene. En cuanto, no sé si se tarde un día o 200 años, eso depende de Dios, pero de que se están cumpliendo los tiempos. Entonces, ahí nosotros tenemos ese privilegio de haber sido llamados, de haber sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para responder con toda confianza, con toda razón, con toda la mente, con todo el corazón, a esa invitación del banquete que se nos está haciendo,
para que gustemos la vida eterna con el Señor. Cuando leamos Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que una guerra y un banquete de bodas van a tener lugar al mismo tiempo. Imagínense eso, ¿no? Mientras nosotros vamos a estar celebrando las bodas del Cordero, Jesucristo va a estar acabando con sus enemigos aquí abajo. O sea, lo vamos a tener presente en ese banquete y lo vamos a tener presente acabando con sus enemigos. A ese banquete nosotros ya hemos sido invitados, los que confiamos en el Señor Jesús, los que decidimos entregarle nuestra vida. Somos los que respondimos a ese llamado y somos dichosos y estamos gozosos porque no importa lo que pase en este mundo, no importa lo que pase en esta vida, cuando nuestra esperanza es mayor, estar en la presencia de nuestro Dios Padre en todo tiempo, adorándolo, alabándolo y en su reino celestial. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. En esta ocasión nos toca terminar con el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Es bien poquito, ya vamos a terminar. Y escrito está: lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro esté todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cuando la sal pierde su sabor. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Con eso terminamos la lectura del capítulo de Lucas, del capítulo 14 de Lucas. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario. De hecho, es muy interesante por el costo de seguir a Jesucristo, ¿no? Y en realidad, cuando leamos más adelante más versículos, nos vamos a dar cuenta que no cualquiera le entra, no cualquiera le va a entrar. De hecho, cuando vemos el costo de seguir a Jesucristo, no cualquiera le entra. Señor, gracias, gracias porque fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para disfrutar ese banquete que tú nos tienes preparados en tu reino celestial. Te agradecemos, Señor, porque pusiste tus ojos en nosotros cuando somos indignos siquiera de que volteara a verte. Te agradecemos porque redimiste nuestros pecados con tu sangre preciosa, los lavaste en ese madero y permitiste, con eso nos diste entrada a la presencia de nuestro Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos asimismo, Señor, que el día de hoy, que el día de mañana y que siempre nos estés redarguyendo para caminar en santidad, para que podamos estar junto a ti, que tu Espíritu Santo nos hable y nos diga por dónde debemos de transitar en esta tierra, para poder hacer tu voluntad y cumplir con tu propósito. Te agradecemos profundamente por todo lo que nos has dado el día de hoy. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores, si Dios lo permite. Nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.